¿Me escuchan, jóvenes? Buenos días. Sí. Bueno, buenos días a todos. Vamos a iniciar una semana más de trabajo y quiero anunciarles primero que para el próximo jueves vamos a tener un evaluado. Va a ser examen evaluado. Y lo que se va a evaluar es los contenidos trabajados en lenguaje publicitario. Es decir, van a estudiar lo fonológico, lo léxico semántico y lo morfosintáctico. Un poquito de la marca también, ¿verdad? Eso va a abarcar. Van a tener una hora de examen de 11 a 12. Cumplan con las indicaciones, ya saben, ¿verdad? Si no inician con mayúsculas, si no ponen punto final, la respuesta les va a salir negativa. Bueno, ¿preguntas al respecto del evaluado? Sin preguntas. Bueno, entonces hay un contenido anterior que queda para un laboratorio. Por eso nos hemos saltado de lo que vimos y ya evaluamos en el primer laboratorio a este primer examen. Es decir, no hemos tocado los aportes de la psicología a la publicidad. Ese contenido lo vamos a trabajar en un próximo laboratorio. Entonces tengan presente eso, ¿verdad? Para que organicen su repaso, sus estudios. Vamos a ver. Con respecto a lo que estamos trabajando, que es sobre la estética de la mercancía, quiero saber si hay alguna pregunta. ¿Hay alguna duda, jóvenes? Bueno, entiendo que no, ¿verdad? Hemos visto todo el mecanismo, recuérdense, ¿no? Y por eso mi recomendación es que primero se apropien de los conceptos. El manejo de conceptos y categorías es fundamental. Por ahí comenzamos, ¿verdad? Entonces manejen los conceptos, porque lo que hemos ido trabajando es cómo es que en última instancia, cuál es el factor detonante de la decisión de compra, ¿verdad? Entonces, y dentro de esa gran pregunta de cuál es el detonante en la decisión de compra, es que va apareciendo la estética, pero en cuanto a promesa de valor de uso. Es decir, es el elemento estético el que presenta la promesa del valor de uso. Eso ya lo vimos, entonces vean entonces el recorrido para que se comprenda todo el fenómeno. Y luego hemos estado con ejemplos, ¿verdad? Porque decíamos hay una promesa estética del valor de uso cuantitativa y una promesa del valor de uso cualitativa. En la parte cualitativa es donde nos hemos quedado. Me gustaría escuchar ejemplos que recuerden ustedes de la promesa del valor de uso en cuanto a lo cualitativo. Vamos a ver, José Fernando. ¿Me escuchás, José Fernando? O solo ha puesto la cámara ahí, ¿verdad? Y se ha ido a acostarse a dormir o no sé qué. Pero no se nota que José esté ahí. Y Andrea Leticia, ¿qué nos puede decir? Buenas tardes, licenciado. Sí, buenos días. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Bueno,
Lo último que hemos estado trabajando son ejemplos, ¿no? Para ver este proceso que hemos estado viendo sobre la promesa del valor de uso y cómo es que aparece la estética ahí. Y veíamos que había una promesa cuantitativa y una promesa cualitativa. Y hemos empezado a trabajar ejemplos o a presentar ejemplos con respecto a la promesa cualitativa. Entonces yo quiero ver de qué se recuerdan ustedes como ejemplo. U otros que puedan dar ustedes, ¿no? Quiero Bueno, escuchar. Sí, te escuchamos, Andrea. siendo sincera, no recuerdo muy bien sobre los ejemplos de la última. Ya. Bueno, si no te acuerdas de los ejemplos, no te acuerdas de los contenidos vistos a lo largo del tema, ¿no? Sí, de los contenidos, más no de los ejemplos. Ya. Creo que no podría definir un ejemplo en sí. Ya, cómo no. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿No estudias? ¿No atendés la clase? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, quiero escuchar. Creo que no me quedó muy bien claro el tema en sí. Perdón, no te escuché bien lo último. Que no me quedó muy claro el tema en sí. Vamos a ver. Voy a tomar de base lo que está diciendo Andrea para todos y todas. Partiendo que la mayoría se queda en silencio y Andrea acaba de dar una demostración de algo que lo señalé al principio del curso. ¿Entienden? Y es que como parte del método, además de una serie de pasos que se siguen como parte del método, está la participación y la pregunta, es decir, un proceso educativo que se basa en gran parte en la pregunta. Y les decía que el alumnado es casi un pecado capital llevarse dudas. Entonces, cuando hay un silencio, yo puedo suponer que se ha entendido el tema, que los contenidos se han entendido, sobre la base que he estado reiterando en que no se queden con dudas. Y les decía que cuando ya al final del curso hay jóvenes que precisamente dicen eso, no es que no entendí la clase, pero no preguntaron, no estudiaron. Entonces, si ese reclamo se hace al final, yo les decía que es un problema de falta de ética, jóvenes. Es un problema de ética eso. Porque no se vale que estén ahí, que no pregunten y que cuando pase el tiempo, sencillamente digan, no entendí. Quiero que esta parte la comprendan, que la comprendan. Sí es un problema ético. Porque la responsabilidad que ustedes tienen y que es parte del método es no quedarse con dudas. Porque es más, les he estado diciendo a lo largo del curso que cuando no preguntan, exoneran al maestro, a la maestra, lo exoneran. Lo exoneran porque les está dando el espacio, los está invitando a participar y no participan. Entonces hay una contradicción. Yo espero que entiendan la contradicción para que la superen, porque si no entienden la contradicción, no van a poder superar esta situación. Se supone que están en un proyecto educativo donde hay inversión de recursos, de tiempo, de dinero. Una parte de ese dinero se los voy a replicar una vez más. No es dinero que ustedes paguen, ni es dinero que pague la familia de ustedes. Es dinero que paga el pueblo salvadoreño con sus impuestos, porque es una universidad pública, jóvenes. A ustedes se les está pagando la educación. Y por lo tanto, miren, si no quieren estudiar, deberían de darle el espacio a los que quieren estudiar, jóvenes. Créanme que voy a hacerlo así un poco de fuerte, porque, como repito, no es válido que estén utilizando un espacio ahí o que estén ocupando un espacio, pero que no lo utilicen. No debe de quedar duda, les he dicho cantidad de veces.
Parte fundamental del método es interactuar, participar, preguntar, aportar, cuestionar. Ese es lo fundamental. Pero no tiene sentido estar, imagínense, 2 horas aquí sentados frente a la pantalla, ¿verdad? Lastimosamente frente a la pantalla. Y sale que para nada, pues. La otra cuestión que les he señalado es cuáles detecten la importancia que tienen los contenidos de la materia en la aplicación de la vida diaria. Ese es otro elemento que también les he señalado. Vamos a ver, ¿hay alguien más que tenga alguna idea de algún ejemplo? Bueno, si no hay nadie más. Sí, Jefferson. Hola, buenos días, licenciado. Sí, con Bien. respecto a la pregunta, yo tengo una idea, ahí la comparto y usted me dice si vamos encaminados o no, pero es como yo lo he entendido, ¿verdad? Con respecto al valor de uso, entendería de que, digamos que es el valor que tiene para el individuo que va a comprar el producto. O sea, el individuo va a un lugar a adquirir un producto porque desea, obvio, darle utilidad, pero que la utilidad que le dé sea durable, confiable y que pues le rinda para el trabajo que éste desea desempeñar con el producto que ha comprado. Pues podemos ver hoy en la publicidad de que se nos ofrece diversidad de productos y se nos dice que estos productos son variados y confiables y que se adaptan a las necesidades que el individuo tiene. Pero también las industrias ocupan esto como una etiqueta de marketing y publicidad. ¿Por qué? Porque ofrecen un producto durable pues y con buenas cualidades, cuando a veces caen en que el producto sí, al inicio cae como un boom para la persona y dice, ah, me está sirviendo, pero ese producto que nos han vendido como una maravilla a veces suele tener un defecto. Entonces, al tener ese defecto y las personas tienen en su mente, ah, no, hombre, este producto, o sea, me ha servido para lo que yo he necesitado, voy a volver a comprar otro. Y así sucesivamente creando un círculo en el que la persona sí compra ese producto, pero a la vez la empresa se jacta de las ganancias que está teniendo con ese producto. Y lo asocio bastante a lo que usted nos mencionaba, que sería la industria del desechable, que hoy en día se crean bastantes productos a una manera de decir que son buenos y duraderos, pero que a la larga resultan siendo muy beneficiosos para la empresa porque gana efectivo, sí, pero a las personas se nos da una publicidad, o sea, y un boom tan grande que creamos la imagen de que ese producto es bueno y a veces no lo necesitamos, mas sin embargo lo volvemos a adquirir porque, o sea, la publicidad nos dice de que el producto nos va a ayudar para poder resolver el problema que estamos haciendo con el producto. No sé, así lo asocio yo, Lee. Bueno, gracias, Francisco. Sí, está bien lo que has señalado, aunque no has respondido al ejemplo de la promesa del valor de uso cualitativa. Sin embargo, de lo que has dicho, que es muy interesante porque el valor de uso está ligado a una necesidad, ¿verdad? A los deseos también. Esto es bien complejo, no tiene que ver con la necesidad y con los deseos. Y por lo tanto, la mercancía tiene que tener una utilidad para satisfacer esos deseos o esa necesidad, ¿verdad? Sí, pero lo que estoy señalando es, acuérdense que estamos ligando la parte de la estética de la mercancía como el detonador de la decisión de compra, que es lo que interesa desde la práctica de la publicidad, ¿verdad? Es decir, le interesa al productor, ¿verdad? Pero en la publicidad se recogen esos elementos, se sustenta el mensaje publicitario precisamente a partir de la promesa del valor de uso. Eso es lo que estamos trabajando. Y para ello hemos dicho varias cosas. Hemos dicho de que hay una promesa objetiva, una subjetiva, de que hay una promesa cuantitativa, otra cualitativa. Y nos habíamos llegado hasta la promesa
cualitativa y dijimos en qué consistía. Y pusimos de ejemplo. Además, hemos agregado otras condicionantes, como por ejemplo, que en el manejo de la estética de la mercancía hay una pseudoconcreción. Fíjense, una pseudoconcreción. Es decir, que el objeto, y eso sería lo más criticable, ¿verdad? No solo de la producción, sino del mensaje publicitario. Y que da pie precisamente a que se le haga mucha crítica a la publicidad, como una presentación falsa de la realidad. Es precisamente a partir de estos elementos estéticos, cuantitativos o cualitativos, en la promesa del valor de uso. Entonces habíamos trabajado unos ejemplos. Por ejemplo, solo para recordar unos. Comenzamos hablando con las maderas, acuérdense. Cómo las maderas se van utilizando materias primas de menor calidad, pero se encubren, decíamos, con láminas, con fotografías de bellas maderas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se va al lugar a ver estos muebles, por ejemplo, van a ver muebles hermosos. No solo en el diseño del mueble, sino también en la presentación de lo que se supone que es la madera. ¿Por qué le llamamos pseudoconcreción? Porque no es lo concreto, no es real, no es madera real. Son maderas, o por lo menos no son maderas finas como se presentan en las fotografías que enlaminan, digamos, la superficie de estos muebles. Entonces, allí hay una pseudoconcreción, ¿verdad? ¿Y dónde está la promesa del valor de uso? En lo que sensorialmente percibimos del mueble. ¿Qué es lo que percibimos del mueble? Percibimos diseño y percibimos colores, percibimos la sensación de que estamos frente a maderas reales y maderas finas. Entonces, ese es un detonante. También habíamos hablado de la promesa cualitativa en harinas, en líquidos. Y habíamos puesto el ejemplo de las harinas de maíz, de trigo, de arroz, o del azúcar, sobre todo en este proceso de blanqueamiento que se hace, que por un lado destruye los elementos más nutritivos de las harinas, por ejemplo, pero que la valoración estética que hace el consumidor es y le da mayor valor a lo blanco que a lo moreno. Entonces ahí hay primero sigue habiendo pseudoconcreción. Y luego se determina el elemento fundamental, ¿verdad?, para la decisión de compra. Hablamos también de las telas, ¿verdad? Cómo las telas con fibra, porque la base fundamental de una calidad de la tela está en la fibra. Eso es lo fundamental. Por supuesto, en un momento dado nos va a traer también el diseño, ¿verdad? El diseño de las telas, los colores de las telas. Pero en términos esenciales, la base fundamental de la calidad está determinado por la fibra. Básicamente porque hay fibras de origen natural y fibras de origen industrial. Y dentro de las fibras de origen natural, el algodón es el principal, ¿verdad? La seda. Pero hay fibras que su base es material plástico, muy bien procesada, ¿verdad? Que parecen no fibras plásticas, ¿verdad? Y que es de menor calidad, por ejemplo. Entonces, en la actualidad, decíamos, para bajar costos y para aumentar ganancias, precisamente lo que se sacrifica es la calidad. En algunos casos, la cantidad.
pero no estamos hablando todavía de la parte cuantitativa, estamos hablando de la parte cualitativa. Entonces se sacrifica cualidad, ¿no? En el caso de las telas, ¿verdad? Pero, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo es que el productor logra atraer y lograr decisión de compra? Por los diseños, ¿verdad? Los diseños son diseños que bueno, siguen siendo hermosos. Entre todos los diseños hay diseños muy hermosos, o que la persona lo puede apreciar como algo hermoso, como algo agradable, ¿verdad? Como algo suave, etcétera, etcétera. Bueno, hemos hablado, y hemos hablado, cantidad de ejemplos, el ejemplo de los huevos, de las patatas, y podríamos seguir hablando de más ejemplos, pero creo yo y esperaría que con lo que hemos visto, si ustedes estudian, ¿verdad? Y si a ustedes les interesa, van a comprender no solo cómo se da el proceso de la estética de la mercancía en la promesa del valor de uso, cómo se trabaja eso, sino que pueden ejemplificar, ¿verdad? Porque en el ejemplo, ¿qué es lo que pasa en el ejemplo? Que constatamos la parte teórica. Si no ponemos ejemplos, si no manejamos ejemplos, entonces, ¿cómo podemos constatar la parte teórica? Incluso tomando en cuenta que a la edad que ustedes tienen, ya son consumidoras y consumidores. ¿Mm? Y han desarrollado a lo largo de sus vidas ya la práctica de la apreciación estética. Y hoy, con el desarrollo de estos temas, yo esperaría que tengan mejor conciencia en el uso de la apreciación estética. Pero como dije al principio, la valoración, la estética es una parte de la actividad humana. Y conozcamos teóricamente o no sobre el tema, hacemos apreciación estética. La diferencia que si tenemos conocimiento sobre la estética y cómo se manifiesta, podremos ser actores sociales conscientes, no manipulables, ¿verdad? Porque en este caso en particular, el elemento estético sirve para manipular. No siempre, ¿verdad? La estética no siempre. Te puede apreciar poesía, puede apreciar danza, puede apreciar un discurso, ¿verdad? Puede apreciar pintura, las distintas formas del arte, puede apreciar la naturaleza. Pero en estos casos en particular, hay presencia de la estética, pero para manipular, por ejemplo, para hacer los consumidores, para atraerlos, para engañarlos con la pseudoconcreción, es decir, engañarlos en el sentido de ofrecerles algo que creen que tiene una calidad, pero que no la tiene. Ya vamos a ver ejemplos cuantitativos, donde también expresa una cantidad que no la tiene. Por esa razón, fíjense, hagamos una diferenciación en el uso de la estética cuando se lo aplicamos a la publicidad o se lo aplicamos, por ejemplo, al discurso político, ¿verdad? En los discursos propagandísticos o en el discurso religioso, ¿verdad? También ahí hay elementos estéticos que en la mayoría de los casos son para manipular la conciencia del ser humano. Por eso la importancia de esto. Y que luego, repito, vamos a ver que esta es la base que sustenta, o es una de las bases fundamentales que sustenta el anuncio publicitario. Porque el anuncio publicitario es lo que va a hacer también. Va a utilizar la promesa, ya sea cuantitativa o cualitativa, del valor de uso. Bueno, pasemos entonces, si no hay más participaciones de parte de ustedes, ¿verdad? Pasemos a observar ejemplos de la promesa cuantitativa del valor de uso.
voy a insistir, yo supongo, cuando desarrollo una clase, yo supongo que tenemos una base conceptual suficiente para entendernos, porque son estudiantes universitarios. Posiblemente me equivoque, ¿verdad? Pero ayuden en ese caso, porque si un término no se comprende, la primera alternativa es preguntarle al maestro, a la maestra. Y si no quieren hacerlo, váyanse al diccionario, pues. Pero no se queden en el limbo, ¿verdad? No se queden en la oscuridad. Por ejemplo, ahorita acabo de señalar lo cuantitativo y lo cualitativo. ¿Cómo se expresa eso en la realidad? Y hay dificultades en esos términos, vayan y consulten los jóvenes. Porque si no, voy a repetir, si no se manejan conceptos, no vamos a poder interpretar la realidad, explicar la realidad, ni transformar la realidad. Los conceptos, las categorías son como herramientas, son como bisturís. Así como el médico utiliza el bisturí, ¿verdad? Para intervenir un cuerpo. Pues los conceptos, las categorías son herramientas. El lenguaje es una herramienta para, repito, entender la realidad, explicar la realidad y para transformar la realidad. Vamos, veamos. Estamos hablando de promesa cuantitativa del valor de uso. Eso es lo que vamos a ver y vamos a ver algunos ejemplos. Cuando hablamos de promesa cuantitativa, esta se da al interior del cuerpo de las mercancías. La parte cualitativa generalmente tratan de ponerla en el exterior, pero aunque a veces también está en el interior. Pero cuando hablamos de la parte cuantitativa, está en el interior del cuerpo de las mercancías. Y de nuevo, ¿qué es lo que yo voy a destacar en este punto? Es que llega a ser un fraude. Es un fraude, es una pseudoconcreción también. Por ejemplo, vamos a ver ejemplos que se han dado, fíjense. La mezcla de materiales inútiles que tienen la misma apariencia de los útiles. Eso ya se ha dado, ya han habido casos, se han detectado casos y se han denunciado casos. Por ejemplo, hay harinas que les han introducido yeso. Imagina, allí hay esa mezcla, ¿verdad? Es un fraude. ¿Verdad? Esa mezcla es un fraude. Así como en el mercado podemos encontrar muchas mezclas que son fraude. En los productos lácteos, por ejemplo, también se hacen fraudes de este tipo. En la leche, comenzando con la leche como materia prima, ¿verdad? Agregarle agua, por ejemplo. O en las cremas, agregarles otros contenidos para hacerlo en términos cuantitativos, para tener más mercancía. En una época les mezclaban, por ejemplo, una especie de atole, ¿verdad? De maicena, a la crema. Y podemos encontrar una cantidad de productos que con alguna frecuencia se le ponen materiales inútiles para hacer más grande. Ya vamos a ver el ejemplo de las carnes, porque vamos a tocar de nuevo el ejemplo de la carne. Porque en la carne también se hace eso. La gran industria introduce elementos inútiles, incluso nocivos en algunos casos, para hacer más grande la vaca, para hacer más grande la carne, para que pese más. O también la elevación artificial de contenido del agua, como decíamos, en las carnes. Y esta ha sido una práctica de antaño, se ha hecho durante mucho tiempo.
Y se han utilizado diferentes mecanismos para introducir agua a la carne. Bueno, yo me imagino que ustedes han cocinado más de alguna vez. Y ustedes pongan a freír una libra de carne y al ratito se les va a encoger y lo que va a salir es una cantidad de agua. Claro, las carnes tienen agua, por supuesto, ¿no? Pero les introducen más de lo que naturalmente debe de tener la carne. ¿Sí? Como digo, en un pasado inyectaban a la carne líquidos, pero hoy se ha sofisticado aún más. ¿Por qué? Porque modifican la función tiroidea, ¿no? Haciendo un proceso más lento, ¿no? Para que los animales tengan o acumulen más agua. Por lo tanto, producen animales aparentemente con más carne, pero con contenidos de una agua gelatinosa. Después que ustedes cocinan un pollo, por ejemplo, un pollo industrial, ¿verdad? No un pollo de granja natural, sino un pollo industrial, y lo dejan reposar, y el día siguiente, ¿qué es lo que ven? Ven una gelatina que los acompaña. Esa agua que quedó ahí, ese líquido que quedó ahí, se convierte en una gelatina. Es lo que ha sido modificado el animal. Incluso a las carnes se les inyecta, como ya decíamos, sustancias acuosas hasta un 30%, que son líquidos extraños a la carne. Ya dije que por supuesto que todo cuerpo vivo tiene un alto porcentaje de agua. Pero además de eso se le introduce más, ¿verdad? Para hacer más grande la carne, o aparentemente más grande. Y todo esto, de nuevo, en aras de la máxima ganancia y la competencia. Fíjense, la máxima ganancia y la competencia. Se cree que se va a ganar más y se va a poder competir contra otros comerciantes o productores, en este caso de carne. Entonces, quiero hacer un alto para hablar un poco sobre la competencia. Porque comúnmente escuchamos que la competencia es sana y que gracias a la competencia podemos conseguir a veces precios mejores. Así nos han dicho, ¿verdad? Pero esa es una ilusión. Por eso estoy diciendo, a propósito de la competencia, podemos aseverar que la competencia no conduce a un mejoramiento, como nos han tratado de meter en la cabeza, sino a un empeoramiento de la calidad y la cantidad, porque se puede presentar en términos cualitativos o en términos cuantitativos. Eso es, entonces, cuando hablamos de competencia, para el consumidor no va a ser una gracia, ¿verdad? Sino que va a ser todo lo contrario. Pasemos entonces a observar la promesa del valor de uso fuera del cuerpo de las mercancías. Porque aquí hay una promesa del valor de uso, ¿verdad? Cuantitativa, pero que está también en el interior, en el caso de las carnes, en el caso de las harinas modificadas, en el caso de los lácteos modificados. Bueno, si ustedes averiguan, sería bueno que averiguaran cómo se hacen las salsas. ¿Cuál es la base de las salsas del famoso ketchup? Y se van a dar cuenta que aunque en el envase aparecen unos tomates, ¿verdad? Y ya vamos a hablar un poco del envase. Aparecen unos tomates esbeltos, tamaños rojos, pero realmente lo que menos lleva es tomate. Lo que utilizan es otros productos como papaya, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, de nuevo, hay una pseudo concreción, ¿verdad? Y el consumidor no tiene mayor
sobre todo consumidores como los de nuestro país, ¿verdad? Que son más acríticos, que solo agarran del estante sin leer las especificaciones, pues ahí tienen el campo libre para mover sus mercancías. Entonces, veamos hoy ejemplos de promesa cuantitativa del valor de uso fuera del cuerpo de la mercancía. Porque los ejemplos anteriores es dentro de la mercancía. Es cuando hablamos fuera de las mercancías, es que hablamos de los envases o embalajes. ¿Mm? O cuando los vemos en el escaparate del supermercado, hasta en el escaparate del supermercado, hasta en el diseño del supermercado, se ha trabajado la promesa cuantitativa y cualitativa del valor de uso y el uso precisamente de los elementos estéticos. O sea, para vender, o sea, una estética para vender. Entonces, repito, hemos hablado de la estética en la mercancía. Hoy vamos a hablar de la estética fuera de la mercancía y por lo tanto vamos a hablar del embalaje, del envase, de los supermercados y de la imagen publicitaria. Cuando hablamos de el valor de uso como promesa, lo vamos a encontrar en todos esos espacios. Lo vamos a encontrar en la mercancía, en el embalaje o en el envase, en los supermercados, ¿verdad? Y en la imagen publicitaria. Veamos algunos ejemplos. En el envase no es solo para contener, no es un contenedor nada más, eso es secundario. No es solo para envasar, como podemos decir. Sino que el envase es para hacer ver al consumidor, por ejemplo, mayor producto, o para estimular la percepción de la calidad. Por ejemplo, en los desodorantes, en los perfumes, en las frituras. De esto ya hemos hablado anteriormente. Les ponía el ejemplo de los Kellogg, ¿verdad? Que es una casa grande, con una bolsa más pequeña adentro y con un contenido todavía mucho menos dentro de la bolsa. O cualquier fritura que ustedes pueden agarrar, que van a ver el gran embalaje, ¿verdad? La bolsa enorme, muy diseñada, ¿verdad? Con colores atractivos, con supuesta fotografía del producto que están prometiendo, pero que al abrirla van a encontrar que la cantidad es menos. Entonces, ¿por qué hacer un envase tan grande? Por una promesa de valor de uso en términos cuantitativos. Porque la valoración estética también abarca lo cuantitativo. Es una valoración de estética decir, aquí hay más producto. No solo decir qué hermoso es el producto, que sería una parte cualitativa, ¿verdad? Sino que también decimos, aquí hay más, ¿verdad? Esa percepción de mayor cantidad también es una apreciación estética. Entonces, se va a estimular por medio de el embalaje. En el caso de muchos desodorantes, ustedes van a ver el diseño. El diseño da la apariencia de tener bastante contenido. Pero realmente el contenido es poco. Porque el envase, hay unos envases que en el fondo, por ejemplo, tienen un hueco, un vacío. Le hacen un gran vacío en el fondo, en el asiento. Y eso reduce la cantidad de la mercancía como tal. O hacen un estilo en el cual se ve más grande, ¿verdad? Pero a la hora de vaciarlo van a ver que es menos. Eso lo van a hacer en cualquier embalaje, no solo de perfumes, ¿verdad? Sino que también de bebidas, ¿verdad? En cuanto a las bebidas. Entonces vemos esa parte de cómo el embalaje funciona,
Los colores que se ponen en el caso de los perfumes, ¿verdad? El desodorante, que aparentemente tiene un envase, pero si ustedes agarran un desodorante de estos nuevo, lo parten, van a encontrar que la masa del producto que trae, ¿no?, es bien poco. Y lo demás es el mecanismo que sirve para hacerlo subir. Tiene mucho más espacio ese mecanismo, más de lo necesario. Entonces, la sensación que se tiene es que se lleva una barra enorme de desodorante, pero la cantidad del desodorante es muy pequeña, ¿verdad? Dura poco. Bueno, eso en cuanto a esta presentación. En los supermercados, fíjense, hay personas que han sido capacitadas precisamente para diseñar el interior y cómo colocar las mercancías al interior del supermercado. Obedece a un diseño. Por ejemplo, y esto lo vamos a retomar cuando veamos el neuromarketing. Por ejemplo, los productos de primera necesidad no se ponen al principio, se ponen al final. ¿Y por qué se ponen al final? Porque el consumidor que va por productos de primera necesidad debe hacer un recorrido. Y en ese recorrido cabe la posibilidad que compre cosas que no tenía programadas comprar, ¿verdad? Que iba por frijol y arroz, por ejemplo, pero en el camino vio otras cosas sugestivas y tuvo que comprarlas. Entonces, como digo, entonces el diseño del supermercado es a propósito. ¿Dónde poner aquellas cosas en la salida, por ejemplo? En la salida, en las cajas. ¿Por qué es lo que se coloca en las cajas? ¿Y por qué se coloca? Cuando van saliendo las madres, por ejemplo, los padres con sus hijos, con sus niños, el niño pide dulces, pide cosas. Entonces, en los supermercados o en las vitrinas, observamos un ordenamiento y presentación de los productos que estimula los sentidos. De nuevo, cuando estamos hablando de estímulo de los sentidos, estamos hablando de ese llamado a la reacción de la valoración estética. Son llamados a la valoración estética. Y que ese estímulo mueve, digamos, a comprar, ¿verdad? Entonces, el supermercado o las vitrinas de los almacenes, ¿verdad?, también están diseñados de una manera que sea para mover precisamente la valoración estética del consumidor. Y por último, en la imagen publicitaria. En la imagen publicitaria se destaca la promesa del valor de uso, ya sea, como dije, cuantitativo o cualitativa, ¿verdad? Es la promesa del valor de uso en su presentación estética de la imagen con los recursos. En el caso de la publicidad, la estética va a aparecer en la imagen, pero también va a aparecer en los recursos lingüísticos. En los recursos lingüísticos. Acuérdense cuando ya vimos el aporte de la lingüística en la publicidad. Esos elementos que trabajamos ahí tienen una expresión estética también. Y que uno de los detalles que yo les sugerí en ese momento, cuando veíamos esos temas, es que sirve para llamar la atención, para sugerir, ¿verdad? Para ganarse, decíamos, la vista, la visión, el oído del consumidor. Entonces, al final, el recorrido que haces, el uso de la estética en la promesa del valor de uso, inicia en la mercancía, continúa en el envase, sigue en el diseño de los supermercados o en los almacenes, y finaliza, no porque sea el último punto, ¿no?, pero llega hasta constituirse
en el insumo, uno de los insumos fundamentales para el diseño de la publicidad. Vean ustedes en la publicidad, pues, alguien decía en una clase anterior, ponía el ejemplo de la enorme hamburguesa que se ve en el periódico, por ejemplo, o en la revista, o en las imágenes publicitarias en la calle, o incluso en la entrada del restaurante. Pero que a la hora de que le sirvan la hamburguesa, es una hamburguesa pequeña. No tiene todos esos detalles vistosos que tiene el que está en la publicidad. O la cantidad, ni la calidad. Entonces, se transporta, como ya dije, esta promesa del valor de uso desde la creación de la mercancía, la fabricación de la mercancía, hasta llegar a formar parte de la imagen publicitaria. Bueno, preguntas al respecto. Estaríamos terminando este tema. Bueno, no hay preguntas. Sí, Silvia. Sí, buenos días, Lick. Dijo, ¿verdad?, que el valor de uso inicia en la mercancía, luego continúa en el envase, sigue en los supermercados y después, ¿hasta dónde dijo? Ya, voy a aclarar por lo que tú estás diciendo. Cuando digo valor de uso, sin decir promesa de valor de uso, estoy hablando de cosas diferentes. Por eso es que vamos a tratar de utilizar las categorías completas, ¿verdad? Cuando decimos valor de uso, estamos hablando de una de las características de la mercancía, sin la cual no es mercancía. ¿Se acuerdan que decíamos al inicio cuando hablamos sobre qué es una mercancía? Que decíamos que la mercancía es una producción social, pero además privada y que llega al mercado, ¿verdad? Que es propia del capitalismo. Y que para que sea mercancía, decíamos allá al inicio de este tema, que debería tener dos valores fundamentales, el valor de uso y el valor de cambio. Esto ya lo hablamos, son dos valores fundamentales. Y si sobre todo no tiene el valor de cambio, ese producto, ese objeto, no es mercancía. Y les poníamos el ejemplo del aire, ¿verdad? El ejemplo del agua del mar. Afortunadamente, hasta el día de hoy, no se ha privatizado, ¿verdad? Y no se le ha puesto precio, digamos, por ir a traer agua, digamos, de mar, o por respirar. Tiene valor de uso, pero no tiene valor de cambio. Bueno, hasta ahí estamos hablando de dos valores fundamentales que determinan lo que es una mercancía. Lo que hemos venido trabajando, y ahí se modifica el concepto de valor de uso, es que decimos, ¿quién detona la decisión de compra? ¿Es el valor de uso o el valor de cambio? Fue la primera pregunta que nos hacemos. No es el valor de cambio. Tampoco es el valor de uso. ¿Por qué no es el valor de uso? Porque para usarlo hay que comprarlo primero. Pero no puede ser que sea el detonador de la compra si precisamente para usarlo hay que comprarlo. De ahí surgió entonces el concepto, la modificación del concepto cuando decimos no es el valor de cambio, no es el valor de uso, es la promesa del valor de uso. La promesa del valor de uso. Lo que desencadena es la promesa, no es el valor de uso, es la promesa del valor de uso. Y por eso hablábamos de una promesa subjetiva y una promesa objetiva, ¿verdad? Porque se relacionan a la hora de la detonación de la decisión de compra, se interrelacionan esas dos formas de valor. Eso es lo que hemos estado señalando. Entonces, ¿qué sucede? Es la promesa. Y en los ejemplos que hemos estado viendo, ¿qué es lo que estamos viendo? Es la promesa. Cuando usted ve esa gran caja, ¿qué es lo que le está prometiendo?
una cantidad y lo compra. Y cuánta gente no dice, que voy a llevar, agarra, ¿verdad? La enorme caja de cereal. ¿Mm? Porque hay una promesa ahí. Le está prometiendo varias cosas. Le promete cosas cualitativas y cosas cuantitativas. ¿Mm? Cuando voy a irme al mercado de la calle, ¿verdad? Porque este fenómeno, yo he puesto ejemplos del supermercado, pero miren, este fenómeno se da en cualquier compraventa. En aquella que se da en la calle igual. ¿Mm? Si ustedes observan, fíjense, el vendedor sin haber ido a la universidad, en su enfrentamiento con la vida diaria, ¿Mm? aprende a hacer cosas, como por ejemplo, el que le vende plátanos en la calle, fíjense, no amontona los plátanos que le va a dar por el dólar, los distribuye en una bolsa de una manera tal que a la vista se ve grande, se ve bastante, ¿verdad? O el que le vende tomates, a la vista, ¿verdad? En esa bolsa se ven sanos, pero en muchas ocasiones los estropeados, los que están malos, van al centro, los que no se ven. Pseudoconcreción, el término de pseudoconcreción cabe ahí, porque le está estimulando a sus sentidos algo como es bastante, o algo como están saludables, pero en el fondo sabemos que hay fraude también. También ahí hay fraude. O suele haber fraude, lo voy a señalar de esta manera mejor. ¿Verdad? Hay una pseudo concreción, hay fraude, pero el detonador de la compra es la promesa del valor de uso. Sobre este punto también había señalado que no nos equivoquemos. Pues una cosa es sentir la necesidad, pero cuando uno siente la necesidad, todavía no hay decisión de compra. Incluso puede llegar a decir, por ejemplo, voy a comprar zapatos porque ya no tengo o necesito otros zapatos. ¿Mm? Porque hay una necesidad, digamos. ¿Mm? Pero la decisión de compra es el momento en que se decide la compra-venta. Y pueden pasar varios días planificando la compra. ¿Mm? Puede haber pasado varios días yendo al mercado, a distintos almacenes, a distintos escaparates. Muestra de ello, ustedes saben, porque han vivido esa experiencia, es que entran a la zapatería, por ejemplo, ¿y cuántos zapatos se miden? ¿O será que compran el primer zapato que se miden? No. Ya sea porque no les quedó bien, ya sea porque vio otro par que les pareció más bonito. ¿Mm? Todavía no hay decisión de compra, aunque estén ahí en el almacén. Incluso algunos se salen del almacén, no, vamos a ir a buscar otro almacén. Esa es parte de la conducta del consumidor. Por eso, el momento de la decisión de compra es un momento muy particular, muy especial. Es el momento exacto cuando la persona decide, este par de zapatos me voy a llevar. Entonces, cuando hablamos de la decisión de compra, estamos hablando de una promesa del valor de uso que está vehiculado en forma estética. Y lo que se da a la hora de decidir, hay una especie de conflicto. Que si ustedes se acuerdan en la teoría de la disonancia cognitiva, por eso yo le llamo a que estudien, jóvenes, y que utilicen los conocimientos anteriores para seguir conociendo, porque está interrelacionado. Por ejemplo, en la teoría de la disonancia cognitiva decíamos que la persona compra, pero generalmente se va con la duda si compró el mejor par de zapatos.
¿Por qué? Porque en su recorrido que hizo en los almacenes vio otros zapatos que también eran atractivos, que también tenían una promesa del valor de uso. Y queda esa duda, ¿verdad? ¿Será que haya comprado lo mejor? ¿Mm? Una persona, y esto, cualquier producto, pero sobre todo cuando la inversión es más alta, se da más el fenómeno. Una persona compra un carro, fíjense, y una de las manifestaciones por qué no está totalmente complacido con la compra y que todavía hay dudas de la compra, es que sigue consumiendo publicidad en búsqueda de información que le reitere que esa fue la mejor compra. Esa es una muestra, que hay una insatisfacción, hay una inseguridad, ¿verdad? Entonces, y de nuevo, cualquier mercancía de cualquier naturaleza va a tener el recurso de promesa de valor de uso. Y por último, si es para entender la publicidad, vean publicidad, jóvenes. ¿Y qué es lo que va a ver la publicidad? Promesa de valor de uso, cuantitativa o cualitativa. ¿Mm? La promesa de los productos para mujeres, que es lo más común en nuestra sociedad, en algunas otras sociedades ya van entrando los hombres también, que son los cosméticos. ¿Qué es lo que le promete el cosmético? En general hay un metalenguaje ahí, ¿verdad? Que es la belleza, jóvenes. Y esa es una necesidad subjetiva. ¿Mm? Quieren verse más hermosas, más bellas. Y entonces la industria de cosméticos va a explotar, ha venido explotando eso a lo largo de la historia. Verse más bella. Y para verse más bella, le hacen una cantidad de promesas. Pero esa promesa solo la pueden materializar cuando usan el producto. ¿Mm? Pero para vender necesitan hacerlo a través de la promesa, no del uso en sí, sino de la promesa del valor de uso. Y luego, por supuesto, cuando las personas van teniendo la experiencia del uso de esa mercancía, pueden ir corroborando, ¿verdad? La promesa subjetiva con la promesa objetiva. Y entonces, cuando el producto realmente tiene calidad o una calidad aceptable, bueno, van creando una especie de nicho en el mercado y se van posicionando en el mercado. ¿En qué medida se posicionan en el mercado? En la medida en que la promesa subjetiva coincide en gran medida con la promesa objetiva. Vean el uso de los conceptos de nuevo para explicar este fenómeno. Si no coincide la promesa subjetiva con la promesa objetiva, la persona lo que hace es ya no consumir eso. No sé si con esto queda más claro el tema. Bueno, no hay preguntas, hay silencio. Repito, voy a insistir en que ustedes van a ser periodistas. Y el periodista sabe, fíjense, el periodista logra detectar puntos para hacer la pregunta. Porque, de nuevo, fíjense, van a cubrir una conferencia de prensa sobre un tema económico. ¿Mm? No es que van a ser especialistas en economía, pero tienen que tener un conocimiento básico, elemental de la economía. ¿Mm? No basta con ir a escuchar la conferencia y de ahí hacer una nota. Ya lo dije, no es así la cosa. Hay que preguntar.
Y con mayor razón cuando vamos a una conferencia de prensa, porque hay una diferencia enorme entre la disertación de una cátedra con la disertación de un funcionario público. Hay una diferencia enorme. En la disertación de la cátedra no está el objetivo de ocultar, de tergiversar. No cabe eso, ¿no? No puede ser eso. Pero en la práctica política, en la práctica del discurso económico, religioso, etcétera, etcétera, sí se oculta. Sí se tergiversa con facilidad. Y con mayor razón ahí hay que preguntar. ¿Verdad? Bueno, no hay preguntas. Vamos a pasar a otro tema, jóvenes. Si no hay preguntas. Vamos a ver. Hablemos entonces sobre el neuromarketing. Es otro recurso, fíjense, un recurso hasta cierto punto no exactamente nuevo, pues ya tiene ya ratos de estarse utilizando, de haber aparecido este recurso, ¿verdad? Pero cada vez más se está utilizando, ¿verdad? Para la publicidad o para el marketing. A tal grado que lo que vamos a trabajar hoy es sobre el neuromarketing. Pero que tiene de fondo lo que se llama la neurociencia. Es decir, es neurociencia. Pero aplicado, en este caso, a la comercialización, es decir, al marketing. Porque marketing es un anglicismo, ¿verdad? Que básicamente habla de comercialización. No de la producción en sí. Es la etapa de la comercialización que, como ya lo hemos explicado, es compleja. ¿Se acuerdan? Hemos dicho, producir es lo menos complejo. Si alguien tiene un capital, tiene recursos para materias primas, para maquinarias, para comprar mano de obra, la fuerza de trabajo, y ya, les producen. No es lo más difícil, tiene sus dificultades, por supuesto, pero no es lo más difícil. Lo más difícil es comercializar, vender. ¿Por qué? Porque van a un mercado saturado con otros productos de la misma naturaleza, con distintas características. Entonces es más complejo. Y el consumidor, como seres humanos, somos limitados, ¿verdad? Por eso la idea de convertir esta sociedad en una sociedad de consumo, de alto consumo. No del consumo, digámoslo, natural que necesita el ser humano, ¿verdad? Sino que va más allá de las necesidades básicas del ser humano. Entonces, se ha desarrollado una serie de mecanismos. Parte de ellos los hemos visto ya en esta clase, ¿verdad? Y el papel que juega la publicidad. Entonces, ahí le vamos a agregar neuromarketing. Entonces, primero señalemos el concepto de neurociencia, ¿verdad? Y digamos que la neurociencia es una especie de disciplina que estudia el desarrollo, ¿no?, la estructura, la función, la farmacología y la patología del sistema nervioso y del cerebro, y de cómo los diferentes elementos del sistema nervioso interactúan y dan origen a la conducta. Vean, es un área complejísima. ¿Ah? Porque a partir de la neurociencia y de todos estos elementos que acabo de señalar que estudia la neurociencia, pues al final se puede explicar mejor la conducta. Para entender la conducta, pero también para modificar la conducta. En este caso, ¿verdad?, en particular, cuando hablamos ya de la
del neuromarketing y por supuesto la publicidad es para modificar la conducta. No es solo para entender. Claro que para entender la conducta o para modificar la conducta hay que entender la conducta. ¿Te acuerdan lo que les decía anteriormente? Hay que conocer para poder explicar y para poder intervenir y modificar o cambiar la realidad. Eso es lo que yo les he dicho anteriormente. En el caso de la neurociencia igual. Tiene que entender cuáles son los mecanismos de la conducta. Y en este caso para modificarla, ¿verdad? Hoy, bueno, si está claro sobre esto del concepto, o estudienlo mejor dicho, ¿verdad? De la neurociencia. Comienza con el desarrollo, la estructura, la función, la parte de la farmacología, las patologías del sistema nervioso y por supuesto el cerebro, todo el cerebro. Y además vemos aquí cómo todos estos elementos, ¿verdad?, del sistema nervioso interactúan y dan origen a la conducta. Estudian el cerebro, la función del cerebro, las partes del cerebro, las interconexiones del cerebro. Y se puede, a partir del conocimiento del cerebro, saber lo que pensamos, por qué pensamos. Por eso es que en algún momento yo les he señalado que con las nuevas tecnologías y con ese aparato que todo el mundo anda, el teléfono, damos una enorme cantidad de información, pero enorme, millones y millones de datos que a diario en una sociedad circulan y que hay mecanismos para captarlos, para almacenarlos, para estudiarlos y que sirven de insumo incluso para estudios de neurociencia, además de otros mecanismos que vamos a ver ya de intervención para medir exactamente, en particular, el cerebro humano, ¿no?, para entender la conducta. Eso es en cuanto a la neurociencia. Cuando hablamos del neuromarketing, lo que vamos a decir es que es la aplicación de la neurociencia al campo del marketing, ¿verdad? Es aplicación. Es aplicación, no es más descubrimiento, es decir, de la neurociencia, es aplicación de ese conocimiento a el marketing. Se trata entonces de estudiar e interpretar los estímulos en la mente humana, principalmente los efectos en la publicidad, con la intención de poder llegar a predecir la conducta del consumidor. Entonces hay estudios que se hacen en este campo del consumo de la publicidad para ver la reacción y para, por supuesto, rediseñar una campaña publicitaria o una campaña de marketing. Acuérdense que la publicidad es una variable del marketing, ¿verdad? Que lo separamos de momento, ¿no?, por la especificidad que tiene la publicidad, pero que es parte, como variable, como parte de algo más complejo, algo más grande que es el marketing. Entonces, para esta práctica, se ve lo que piensa la gente y qué es lo que lo lleva a tomar ciertas decisiones de compra, por ejemplo. Como estamos en la parte del marketing, lo que importa es eso. ¿Qué piensa la gente? ¿Qué lo lleva a tomar ciertas decisiones de compra? Además de lo que ya vimos, fíjense. ¿Se acuerdan? Acabamos de terminar un tema que habla sobre la parte estética. Pero aquí se toman otros elementos también para ver a partir de lo que piensa la gente, ¿qué es lo que lo lleva a tomar decisiones
de compra. Entonces, se estudia el pensamiento de la gente. En otras palabras, es como que se descifran el subconsciente del consumidor, ¿verdad? Para pronosticar el futuro de las decisiones de compras del público objetivo. Aquí ya le agregamos un elemento cuando hablamos de público, que es el público objetivo. Ya estamos trabajando en marketing y en publicidad. Y acuérdense que cuando hablamos ya del mensaje publicitario, va dirigido a un público objetivo. No es a cualquier público. Aunque nosotros a la hora de abrir un periódico, una revista o de encender el televisor aparezca una publicidad, no significa necesariamente que esa publicidad va para uno. Siempre, cuando ya llegamos al diseño de la publicidad y de los mensajes publicitarios, se va a trabajar lo que se llama público objetivo, que lo vamos a ver en el tema de la estrategia de audiencia. Una estrategia de audiencia, donde definimos cuál es la audiencia para una campaña determinada de publicidad de un producto también determinado, ¿verdad? Entonces, público objetivo, no es cualquier público. Va a interesar entonces estudiar el público objetivo. Y voy a insistir, ese público objetivo va a estar en función de la mercancía que se va a publicitar. No es lo mismo un público objetivo para computadoras que un público objetivo para vehículos, ¿verdad? O para zapatos. Entonces, por las características del producto, por los beneficios que se supone que tiene el producto, por la utilidad que tiene el producto, esto va a determinar el público objetivo. Entonces, de nuevo, se van al trabajo del subconsciente del consumidor para pronosticar el futuro, de estudiar ciertos eventos enormes que se dan en la sociedad que modifican el subconsciente. Vean hoy con el tema de la pandemia. El tema de la pandemia ha tenido muchos efectos que a simple vista no los vemos, que se están descubriendo a partir de investigaciones que se están haciendo, de cómo modificó la conducta, de cómo modificó las relaciones humanas, las relaciones familiares, los gustos. Es decir, que también hay acontecimientos que por su peso, digámoslo así, tienen una incidencia que se manifiesta más en el subconsciente, que aparentemente entonces pasan inadvertidos. Es como descodificar, fíjense, los procesos que forman parte de la mente del consumidor. Descodificar, ¿verdad? Con el objetivo de poder descubrir sus deseos, sus ambiciones y causas que no podemos ver en sus opciones de compra. Vean cómo va más profundo esto, ¿verdad? Porque cuando hablamos de la estética de la mercancía, tiene un valor inmenso para determinar, digamos, la decisión de compra. Pero eso lo manipulamos ahí, como lo hemos señalado, lo manipulamos desde la producción de la mercancía, en el envase, en el escaparate, en el mensaje publicitario. Pero hoy estamos hablando de un recurso que lo que va a hacer es estudiar la mente, lo que pensamos, a estudiar los deseos. Porque en la sociedad nuestra hay una manipulación de los deseos. Es fundamental para el desarrollo del consumidor, del consumo masivo, manipular los deseos. Habría que hacer un apartado solo para estudiar los deseos, ¿verdad? Y cómo estos son manipulables. Las ambiciones. Que como ya dije, muchos de ellos no están en la superficie, no lo podemos ver, hay que estudiarlo. Entonces, el neuromarketing es una herramienta poderosa
que puede aportar datos como, por ejemplo, ¿qué es lo que necesita el consumidor? ¿A partir de dónde? A partir de los deseos, de las ambiciones, de las expectativas. ¿Qué es lo que necesita el consumidor? ¿Qué es lo que le gusta? Porque también esto del gusto puede ser manipulado, ¿verdad? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que no le gusta? O saber cuál es el proceso de elección. O el cómo actúa en la compra. ¿Cómo reacciona frente a determinados anuncios? Es decir, se han hecho experimentos de neuromarketing donde ponen, por ejemplo, a una muestra, una especie de focus group, ¿verdad? Lo ponen a ver anuncios. Y con una serie de aparatos miden las reacciones de distintas partes del cerebro. Es decir, ¿qué aportan estos anuncios para el consumidor? ¿Qué conocimientos sobre las tendencias de compra de los consumidores? Van como a ocultar en el cerebro todas esas características del personaje. Hay un dato interesante que hay que destacar sobre este caso, sobre estos temas. Y es que según algunas investigaciones que se han hecho, hay entre el 80 y un 95% de las decisiones de compra que son inconscientes, ¿verdad? Por lo que este tipo de investigación aplicado al marketing ayuda a conocer de forma inadvertida las reacciones y conductas, así como le vamos a llamar así, fíjense, ya lo vamos a destacar aún más, lo que le llaman los heurísticos o atajos mentales de los consumidores ante ciertas acciones. Un heurístico es como una especie de atajo mental. A propósito de lo que estamos señalando, de los neurísticos, de los heurísticos o atajos mentales del pensamiento, porque estamos hablando de la forma de pensar y actuar. Lo que podemos señalar con respecto a los heurísticos es algo que se estudia en la psicología, que es como un mecanismo mental que se sigue de manera inconsciente para reformular un problema complejo y transformarlo en uno menos simple, o más simple, ¿verdad? Menos complejo, para que pueda ser resuelto de forma más simple, casi de manera automática. Es decir, hay una tendencia entonces a veces a irnos a lo simple. Yo no aconsejo eso, ¿verdad? Pero es una tendencia a ir a lo más simple, a buscar estos atajos, ¿verdad? A lo que llaman heurísticos. En otras palabras, es como una forma es una forma de truco o truculento para guiar la toma de decisiones por senderos o rutas del pensamiento más fáciles. De nuevo, la forma fácil. Voy a insistir en este punto porque es un mecanismo que generalmente se utiliza, el cerebro humano lo utiliza. Pero yo voy a insistir que no es el más adecuado, ¿verdad? Porque ya dije que no es lo más fácil lo adecuado. Porque si es lo más fácil, entonces no nos compliquemos la vida estudiando. Quedémonos en lo más fácil. No, precisamente estudiamos porque queremos entender las cosas más complejas de la realidad. Entonces, esta es una forma truculenta, decíamos. Es como dar una respuesta rápida y cómoda a una pregunta compleja después de simplificar el problema. Es decir, se simplifica el problema.
Y el problema simplificado solo incluye una dimensión de todas las que puede tener el problema en sí. Es decir, nos quedamos con una parte del problema. Entonces, la decisión fácil es la decisión automática de la cual la persona no es consciente. Entonces, este es un mecanismo que tenemos los seres humanos. Por lo tanto, la heurística responde a criterios pragmáticos. Es una forma pragmática de responder frente a la realidad. Por ejemplo, un heurístico es el uso de los prejuicios. Con el prejuicio es bien fácil, por ejemplo, descalificar o calificar. Entonces, el prejuicio es una forma de atajo mental a la hora de lidiar con una realidad sobre la cual sentimos que nos falta información. Por ejemplo, fíjense, prejuicios. ¿Alguno de ustedes me podría mencionar algún prejuicio que hayan detectado en la realidad que vivimos? Prejuicios. Quiero escucharlos. ¿O no se entiende la pregunta? Vamos a ver, Roberto, Carlos, ¿nos podrías decir algo sobre prejuicios? Se quedó callado Roberto. Yo creo que Roberto a veces enciende el aparato, pero como que no está ahí, ¿verdad? ¿Qué dice Carla Vanessa? Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cuál era la pregunta? Disculpe. Bueno, estamos trabajando sobre un mecanismo que los seres humanos tenemos, ¿verdad? Y es que frente a situaciones complejas que no las comprendemos o nos falta información, utilizamos un mecanismo que en psicología se llama heurísticos, que son como atajos mentales, como salidas mentales, ¿verdad? Y un ejemplo de ello es el uso de los prejuicios, ¿verdad? Entonces yo les digo, quiero saber que ustedes me digan un tipo de prejuicio. Porque el prejuicio es un atajo mental. El prejuicio es cuando no tenemos la información suficiente, ¿verdad? Sobre un fenómeno dado. Y queremos explicar ese fenómeno con un prejuicio. Entonces quiero que me digan ustedes que sí conocen un prejuicio. Sí, Diego. No sé si entra como prejuicio, pero que a las personas con tatuajes se les asocie con grupos delictivos. Sí, correcto, ese es un prejuicio. Hay prejuicios de toda naturaleza, jóvenes. Por eso me extraña que cuando hago una pregunta no puedan responder. Sí, Carla Vanessa. Supongo que también cuando podemos decir que esa persona no me da confianza porque es eso, ya lo decía el compañero, porque tiene tatuaje o porque es de otra religión o no sé, un ejemplo, una persona no te inspira confianza porque puede ser, digamos, evangélico o así. Como no, Carla, correcto. Es decir, hay prejuicios en todos los ámbitos de las relaciones humanas. Hay prejuicios religiosos, prejuicios en la sexualidad, prejuicios raciales, etcétera. Hay prejuicios por todos lados. Entonces, bueno, ustedes han mencionado ejemplos de ello. En el caso del tatuaje, por ejemplo, hay un prejuicio sobre el tatuaje.
que cuando las personas utilizan el prejuicio es un atajo, es una forma simple de pretender explicar un fenómeno más complejo, ¿verdad? ¿Y por qué lo hacen? Por falta de información, por falta de conciencia sobre ese fenómeno. ¿Mm? Hay prejuicios de clase. ¿Mm? Y una cantidad, pero miren, hay prejuicios ideológicos. ¿Mm? El pobre por ser pobre, por ejemplo, el pobre por ser pobre puede robar. Ese es un prejuicio. ¿Verdad? No explica el fenómeno, ¿verdad? Pero es una forma de salir, es un atajo, por eso le llaman un atajo, frente a una cuestión más compleja. Los prejuicios sexuales. Imagínense cómo los prejuicios sexuales han afectado tanto a la humanidad. Pero en el fondo, ¿qué es lo que hay? Es ignorancia, es falta de conocimiento, falta de información, ¿verdad? Pero el prejuicio es la forma, digamos, de pretender responder sobre una realidad. Por lo tanto, es una forma de heurística, es un atajo. Así como así funciona el cerebro en una buena parte de la población. En la medida que el ser humano va conociendo, ¿verdad? Tiene la posibilidad de ser menos prejuicioso, de tener menos prejuicios. Pero la ignorancia alimenta el prejuicio. Fíjense ustedes en la relación, en ese concepto racista, ¿verdad? De los anglosajones. Creer que un negro, un latino, un chino, por ser negro, por ser latino, por ser chino, hay que desconfiar de ellos. Hay que tener temor de ellos. ¿Por qué? Pueden ser mañosos, ladrones, pueden ser cualquier cosa. Ese es un prejuicio. No explica la realidad, pero es un atajo. No sé si se comprende eso del atajo. Es una forma fácil de salir y de pretender conocer la realidad cuando no es la realidad la que se está conociendo. Pero es un mecanismo mental. Bueno, para el neuromarketing utiliza 3 vías no excluyentes. Estas son, fíjense, aquí vamos a partir de los elementos o las partes que nos sirven para percibir la realidad. Es los sentidos. Fíjense las palabras, cómo se les ha nombrado, los sentidos. O los famosos 5 sentidos, que ya dije que no son 5, ¿verdad? Son todo el cuerpo. Nosotros percibimos con todo el cuerpo. Pero los 5 sentidos externos que tenemos, por eso son exteroceptivos, son tan fundamentales para desarrollar la conciencia. Y por supuesto, entonces, para el neuromarketing va a utilizar 3 vías que no son excluyentes, ¿verdad? Y las más principales, que es la visual, la auditiva y la kinestésica. ¿Se acuerdan que esto de la kinestésica ya lo vimos, verdad? Anteriormente hablamos de cuando trabajamos semiótica, trabajamos sobre la kinésica. Bueno, y vamos a tocar de nuevo esto, ¿verdad? Es decir, son áreas interesantes para el desarrollo del estudio del neuromarketing. Tiene que ver con lo visual, con lo auditivo y con la kinestésica. En lo visual, son todas aquellas imágenes que recibe el consumidor y que crea un impacto en él, ¿verdad? Y por lo tanto, serán más fácilmente recordadas. Entonces, se va a utilizar mucho lo visual, porque ese impacto le va a permitir recordar.
Las auditivas, por su parte, hacen referencia a los sonidos que permite el recurso y, por supuesto, con el sonido, la asociación a una acción publicitaria. Entonces van a haber muchos recursos del neuromarketing que no solamente van a estar utilizando lo visual, sino que también la parte auditiva. ¿Ah? Abarca en la parte auditiva también aquellos sonidos que inciden en el entorno creando un ambiente a través de, por ejemplo, la música o de sonidos en general. O el uso de sonidos que producen sensaciones placenteras en nosotros. Todo esto es parte de este estudio. Como por ejemplo, el crujir de, fíjense cómo se ha utilizado esto en la publicidad, ¿verdad? El crujir del chocolate en un anuncio. Cuando hablamos del crujir del chocolate en un anuncio, ¿qué parte recuerdan de lo que vimos anteriormente en la parte del lenguaje publicitario? ¿Qué recuerdan? Bueno, hay un problema de conexión, ¿verdad? Algo que deben de desarrollar, jóvenes, conexión. Ya hablamos de los sonidos onomatopeicos. Eso ya lo vimos, jóvenes, que se utilizan en publicidad. En este caso estamos retomando esto mismo, ¿verdad? Porque estamos hablando de un sonido que produce sensaciones placenteras en nosotros y que se van a utilizar en publicidad. Es decir, por un lado lo hablamos como onomatopeyas, pero hoy lo estamos viendo como un recurso del neuromarketing. Porque ese sonido produce sensaciones en el cerebro. Y son sensaciones de placer, ¿verdad? Entonces, el crujir del chocolate en un anuncio. ¿Han oído ustedes que es una onomatopeya también? Cuando aparece el sonido de destapar una botella de cerveza, por ejemplo. O el sonido cuando se vacía la cerveza o una bebida gaseosa, ¿verdad? En un envase, por ejemplo. Es el sonido, es la onomatopeya, pero aquí lo estamos viendo como el uso del sonido que produce sensaciones de placer. El anuncio, digamos, del destape de una gaseosa. O el sonido del vaciado de la cerveza, como decíamos, o gaseosa, ¿verdad? O los sonidos asociados al placer sexual. También que es muy utilizado en la publicidad. Es muy utilizado, por ejemplo, en la industria del cine. Pero ahí hay un elemento que tiene que ver con la codificación que se ha hecho eso en el cerebro. Y en cuanto a la kinestésica o la kinésica, podemos decirlo así también, a través del olfato, el gusto o el tacto, se puede influir en el consumidor. Ya hablamos del empaque, ¿va? En cuanto al empaque de un producto, su contextura o el aroma que en ciertos establecimientos permiten la asociación y el recuerdo. Estos son elementos de neuromarketing. En algunos almacenes, por ejemplo. Si ustedes pasan por la parte donde están los desodorantes, las lociones, bueno, ahí se ambienta con olores determinados, ¿no? Entonces, todo esto son recursos. Son recursos para precisamente hacer asociaciones mentales y llevarlos al recuerdo.
Ahora, entre las técnicas que se utiliza el neuromarketing, técnicas para estudiar el cerebro, vamos a mencionar algunas. Una de ellas es la resonancia magnética. La resonancia magnética funcional. Con él, fíjense, se emiten los cambios metabólicos que ocurren en determinadas regiones del cerebro asociadas a actividad neuronal. Entonces se ocupa eso. Esto de la resonancia magnética también se ocupa en la medicina, por supuesto. Utilizado en el neuromarketing, aporta información sobre qué regiones se activan, por ejemplo, ante determinadas tareas, por ejemplo, ante la acción de elegir entre 2 o más productos. Entonces, quiere decir que cuando se van a utilizar estos recursos, estas técnicas, se hacen con personas. Personas consumidores de un determinado producto, ¿verdad? Se les reúne, se hacen una especie de focus group. Se les reúne, solo que en estos casos se van a aplicar ciertas técnicas, ciertos instrumentos para medir la reacción del cerebro. Entonces decíamos, esta técnica va a dar información, ¿verdad? Sobre qué regiones del cerebro se activan ante determinadas tareas, como por ejemplo decíamos, ante la acción de elegir entre 2 o más productos. Eso no lo percibimos sensorialmente, ¿no? Que hay que ir con un aparato y medir, digamos, cómo es que nuestro cerebro está constantemente activándose en distintas partes e interrelacionándose con otras partes. Por ejemplo, ya decimos para elegir, fíjense, el acto de elegir entre 2 hace un funcionamiento cerebral muy, muy particular. Se activan determinadas áreas del cerebro, decíamos, que son las responsables de emociones específicas que son muy diferentes de otros. Emociones, ¿cómo medimos las emociones? No siempre podemos percibir y mucho menos medir una emoción en una persona. Hay formas de expresión exterior de las emociones, por supuesto que sí. En el lenguaje, en el lenguaje corporal, ¿verdad? En los silencios, en el uso de los silencios, etcétera. Pero con este mecanismo, utilizando la resonancia magnética, se ve efectivamente cómo es que se activan partes del cerebro. ¿Qué parte del cerebro se puede activar frente a un abrazo, por ejemplo? Sobre un estado de emergencia, de peligro. Entonces, la resonancia magnética es una de las técnicas utilizadas. Otra es el electroencefalografía o la electroencefalografía. Es otra técnica, otro mecanismo que se utiliza para ver reacciones en el cerebro. Con este mecanismo se registran la actividad eléctrica del encéfalo y aporta información sobre las áreas del cerebro que producen mayor actividad ante determinados estímulos. Entonces, todo esto ya lo conocemos porque se ha utilizado para, por ejemplo, el uso de la medicina. Pero aquí se está utilizando para el neuromarketing. ¿Cómo está la actividad eléctrica? Porque luego se van a estimular, fíjense, conociendo todos estos elementos de cómo funciona nuestro cerebro a partir de todas estas técnicas, luego se pueden diseñar formas para estimularla. Además permite averiguar, entre otras cosas, estamos hablando de la electroencefalografía, va a permitir otros recursos.
¿no? Por ejemplo, el impacto emocional de una acción de comunicación. Es decir, una acción de comunicación la escuchamos y hay una cantidad de procesos mentales, ¿no? Por ejemplo, sobre la parte emocional, ¿no?, de una acción. ¿Cuál puede ser una acción de comunicación? Bueno, estamos hablando de neuromarketing, entonces vayámonos a una publicidad. Poner a un grupo de personas, utilizar este recurso, a ver publicidad. Y ver por lo tanto cuál es el impacto emocional. Seguramente no va a ser igual de persona a persona. Pero se van tomando medias, ¿verdad? Que de nuevo van dando un resultado, que es un recurso para posterior aplicación en una campaña electoral o en una campaña comercial. En definitiva, en una campaña de publicidad. Otro recurso utilizado es el magnetoencefalograma o magnetoencefalografía, como también se le conoce. Que este recurso es el que se ocupa para explorar la actividad funcional del cerebro y que permite relacionar la actividad cerebral y la actividad de las estructuras cerebrales. Este es otro recurso. Con esta técnica se logra obtener una especie de mapa temporal y espacial con muchas resoluciones, ¿verdad?, que la electroencefalografía permite, ¿verdad? Entonces es otro recurso más a utilizar. Vean, ya hemos hablado de 3 recursos básicos. Otro elemento que se utiliza bastante, otra técnica que se utiliza bastante, es lo que se llama la conductancia eléctrica de la piel. Bueno, nosotros estamos llenos de interrelaciones eléctricas. Con esta técnica, con este mecanismo de medir la conductancia eléctrica de la piel, se registra lo que se llama la respuesta galvánica, es decir, los cambios en la resistencia galvánica, como un aumento o una disminución precisamente de la parte eléctrica del cuerpo. Nosotros, cuando estamos frente a algo que nos impacta, pues lo que hacemos es, lo que se manifiesta, entre otras cosas, es en la piel. Bueno, disculpen el espacio ahí. Entonces decíamos que nuestro cambio, esta que se llama conductancia eléctrica, varía a lo largo del día por las circunstancias diversas del día, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes han experimentado, por ejemplo, que bajo ciertas circunstancias empiezan a sudar las manos. La sudoración es una manifestación de ello, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay cambios constantes de la parte que se manifiesta en la piel. Informa, por ejemplo, de las emociones que se despiertan, por ejemplo, hablando de neuromarketing, las emociones que despierta un anuncio publicitario. Como por ejemplo podría ser el miedo o la sorpresa. Porque frente al miedo hay una respuesta galvánica.
entre otras respuestas del cuerpo humano, ¿verdad? Está una respuesta galvánica. O frente a la sorpresa. A veces no percibimos eso o no le ponemos atención a eso, pero nuestro cuerpo está manifestándose constantemente en cuanto a la piel, por ejemplo, sobre nuestra relación con la realidad y las distintas formas de la realidad. A propósito de la respuesta galvánica, también llamada actividad electrodérmica o también conductancia de la piel, se refiere a las medidas de las continuas variaciones en las características eléctricas de la piel. Entonces, constantemente está variando la piel. Eso se mide. Por ejemplo, la conductancia eléctrica, que es causada por la variación de la sudoración del cuerpo humano. Y no me refiero, fíjense, al acto de la sudoración producto del calor nada más. No me estoy refiriendo a eso. Sino que hay otros factores que también provocan esta variación de la sudoración de la piel. Cuando, por ejemplo, las parejas cuando están en el cortejo, ¿verdad? La piel se manifiesta en una conductancia eléctrica diferente y una sudoración de la piel. En las prácticas de tortura que usualmente se han hecho a lo largo de la historia, también han utilizado para determinar el estado emocional de la persona. Algunos estados entonces como el miedo, la ira o los sentimientos sexuales generan cambios en la resistencia eléctrica de la piel. Hay cambios allí. Y estos cambios en la resistencia galvánica de la piel depende de ciertas glándulas sudoríparas, ¿verdad?, que abundan en todo el cuerpo y en las manos y en los dedos. Por eso se utiliza en la tecnología del polígrafo. ¿Han oído ustedes hablar del polígrafo, verdad? O también llamado detector de mentiras. Porque se puede detectar incluso si está mintiendo o no, a partir de estos cambios que se dan en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo y en nuestra piel. Entonces se considera que el aumento de la conductividad de la piel representa una activación del sistema, aquel sistema que se llama pelea o huye del organismo. ¿Han oído hablar ustedes de esto del pelea o huye? ¿Alguien ha oído hablar de ello? Bueno, se manifiesta mucho este fenómeno del pelea o huye en la interacción de la naturaleza, sobre todo los animales, entre la presa y el depredador. O entre los mismos depredadores. El depredador. Fíjese, estoy hablando ya no de seres humanos, estoy hablando de animales, por ejemplo. En los depredadores de una misma especie, por ejemplo, cabe la posibilidad de un encuentro con otros depredadores de la misma especie que pelean por el territorio, pero que hacen una valoración. Esa valoración en los animales es intuitiva, pero está condicionado, entre otras razones, por el aumento de la conductividad de la piel y otras razones más. Cuando decimos pelea o huye es porque a partir de esas valoraciones, por ejemplo, un león frente a otro león puede determinar que hay que pelear o hay que huir. Es instintual en los animales. Pero los seres humanos también tenemos esta característica.
¿verdad? Un quinto recurso es el llamado el late tracking, ¿verdad? Y se refiere al seguimiento ocular. A través de infrarrojos se registra hacia dónde la persona dirige la mirada o qué es lo que llama su atención o la facilidad con que esa persona encuentra información determinada. Es el movimiento de los ojos. Por ejemplo, en una página web, hablando ya de la publicidad y el neuromarketing. Por ejemplo, en una página web. Esta técnica entonces permite mejorar la experiencia del usuario, la estructura de una web o de un anuncio o un spot publicitario. Es decir, cómo hacer un diseño de un spot publicitario. Esto ya lo vimos en un recurso que vimos cuando vimos la publicidad con la parte incitativa, ¿se acuerdan? Yo espero que se acuerden de eso. El movimiento, allá le llamamos el movimiento de lectura que tiene el ojo. Hay un movimiento. También se utilizan los electrocardiogramas. Fíjense. Así como los electrocardiogramas con lo que se detecta la actividad de los músculos. Fíjense, estamos hablando de los electrocardiogramas. Y es una similitud, decíamos, con los estos se llaman electromiogramas. El electromiograma lo que mide es la actividad de los músculos. El electrocardiograma lo que mide es el funcionamiento del corazón. ¿Verdad? Entonces, hasta hoy lo que estamos viendo entonces son ciertos instrumentos, ciertas técnicas que se van a utilizar en el estudio del neuromarketing. ¿Se hace con qué? Con población objetivo de una mercancía determinada, ¿verdad? Y con esta población objetiva se aplican estas técnicas para buscar ciertos resultados que les permiten hacer diseño de la publicidad. Bueno, veamos si hay alguna duda, porque el tiempo ya se nos ha agotado. Y aunque todavía falta hablar, porque vamos a pasar a ver ejemplos. De acuerdo, ¿se acuerdan que decíamos que el planteamiento teórico debe de contrastarse con la realidad? Y en este caso vamos a contrastarlo con ejemplos. ¿Verdad? Ejemplos donde vamos a ver cómo se utiliza ya en estos estudios de la neurociencia, en el neuromarketing y básicamente en la publicidad y en el diseño, por ejemplo, de un supermercado. En los ejemplos vamos a ver incluso formas que se utilizan en los supermercados, ¿verdad? Que pasan inadvertidos en la conciencia del consumidor, pero que van a favorecer una acción de compra determinada. Entonces quiero saber, ya el tiempo ya se nos agotó, quiero saber si hay alguna pregunta. Bueno, si no hay preguntas, quiero recordar que el próximo jueves vamos a tener un examen. Espero que estudien, que lo hagan individual, que apliquen las indicaciones, ¿verdad? Para no salir mal. ¿Verdad? Y el siguiente va a ser un laboratorio que va a abarcar la parte de los aportes de la psicología a la publicidad. Por el momento les deseo buen día y nos escuchamos y nos vemos el próximo jueves. Pasen buenas tardes. Gracias, Alex. Feliz tarde igualmente. Sí, buenas tardes. ¿Cómo no? Buenas tardes, feliz día. Igualmente, gracias.